Nuestra segunda emisión. Recuerde que en este espacio de noticias su voz es la W a través del 288-21-78 y de la línea celular 099-514-1114. Usted ya se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Ahí están todas nuestras entrevistas que diariamente las llevamos a cabo, incluso los especiales a fondo de los fines de semana para que usted pueda reprisar a contenido completo y desde luego con toda la atención para que disfrute del trabajo periodístico que se hace en la W. A esta hora le damos la más cordial bienvenida al doctor Tarquino Orellana, que nos acompaña en los estudios de la 90.1 FM. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, la ocasión para conversar con la ciudad. Doctor, hemos de tratar algunos temas en esta mesa informativa esta mañana, pero creo que principalmente corresponde consultarle respecto de su precandidatura. La misma se llegará a cristalizar, se inscribirá, llegará a las papeletas en marzo del 2019. Gracias por su pregunta. Yo quisiera plantearla de otro modo y darle una respuesta desde luego muy precisa. ¿Qué es lo que está necesitando la ciudad? ¿Qué es lo que está pidiendo Cuenca? ¿Qué es lo que demanda Cuenca en este momento? Y creo que Cuenca tiene dos decisiones imprescindibles que tomar. La una, la necesidad de dar un salto adelante. Cuenca no puede quedarse atada al pasado. Y cuando hablo del pasado, desde luego me estoy refiriendo tal vez a dos personajes importantes de la historia de Cuenca de los últimos años que representan el pasado. Son, desde luego, el ingeniero Marcelo Cabrera y el ingeniero Paul Carrasco. Creo que autoridades que ya llevan algunos años y que han sido reelectas en sus cargos. Que han sido reelectas en sus cargos, que siguen pretendiendo permanecer en la vida política con otras opciones políticas y que creo que de alguna manera representan este pasado que a Cuenca le ha dolido mucho, que es el pasado de la marginalización de Cuenca. Doctor, ¿usted cree que Cuenca se encuentra en la misma posición que quizás el Ecuador se encontraba allá en el año 2016-2017 cuando los ecuatorianos buscamos elegir un nuevo presidente, donde estábamos agobiados de corrupción, donde estábamos agobiados de obras inconclusas, de problemas sobre precios, etcétera, etcétera? ¿Cree que estamos como cuencanos en esa misma posición? Yo creo que a Cuenca en los últimos 15 años le ha pasado un fenómeno que se ha ido combinando con un problema general del Ecuador, ¿no? Es el hecho de que Cuenca comenzó un proceso de decadencia que ha significado esta falta de liderazgo local y esta falta de un horizonte y visión local regional. Y creo que Cuenca, que tiene un rol que cumplir en la región y en el país, perdió ese rol, perdió ese norte. Y eso coincidió desde luego con una época de un centralismo y una concentración del poder que en esta condición le hizo mucho más daño a Cuenca. De su parte los líderes locales, y me refiero a Paul Granda, a Marcelo Cabrera y al ingeniero Paul Carrasco, los líderes locales resultaron no a la altura de las necesidades de la ciudad. Y han cumplido un rol, yo diría, secundario, pasivo, de subordinación incondicional en unos momentos o de explosiones rabiosas sin una visión conjunta de la ciudad, sin una visión conjunta del cantón, sin un planteamiento general. Y creo que Cuenca necesita una propuesta de desarrollo, que es la que ha perdido. Cuenca necesita una decisión y una voluntad propia de autonomía, que es la que ha perdido. Y esa decisión y voluntad propia de autonomía, sus líderes, los del pasado, desde luego, no la han podido cumplir. Pero para dar un salto adelante, continúo con la misma reflexión, para dar un salto adelante, Cuenca tiene que saber lo que necesita hacer. Y para dar ese salto adelante no puede caer en improvisación. El salto adelante no es un salto al vacío. Y me estoy refiriendo desde luego al ingeniero Jefferson Pérez, que se ha presentado como una opción y que a mí realmente me apena el hecho de que una persona de un gran valor deportivo suponga que tiene el conocimiento para afrontar los temas de Cuenca y la región. Doctor Orellana, pero Jefferson Pérez ha sabido señalar que él se ha preparado académicamente, que no ostenta un título, ostenta varios, los cuales de alguna manera lo acreditan como un candidato responsable y capaz de llevar a cuestas una ciudad, una provincia, de alguna manera también correlacionada, pues precisamente con unas necesidades abismales que aún no se han cumplido. Yo diría dos cosas bien necesarias de
entender y que creo que la gente la asume con mucha claridad y proyección. Saber no significa solamente tener un conocimiento retórico, literario, hasta enciclopédico. Saber significa saber hacer. Y saber hacer solo se descubre y se aprende haciendo. Es la experiencia la que enseña. Yo diría que en el caso, me refiero concretamente al ingeniero Cabrera, que podríamos ponerle al mismo nivel de Sócrates. Él sabe que no sabe, pero el ingeniero Pérez ni siquiera sabe que no sabe. Él está convencido de que sí sabe. Pero justo porque no sabe, yo creo que es su propio desconocimiento el que le hace suponer que puede saber. Porque yo creo que, pongámonos en la realidad, el municipio de Cuenca es una institución que tiene una historia. Esta historia del municipio de Cuenca, yo diría, tiene desde el año 67, a partir de la ley de régimen municipal, y luego después con el Código Orgánico de Organización Territorial, con la creación de las empresas municipales, unas características que necesitan conocerse a profundidad. Y esas condiciones del municipio de Cuenca, que no son las condiciones solamente de las que la ley dispone, sino lo que la propia historia de Cuenca ha hecho. Ese conocimiento supone el haber por lo menos atravesado de alguna manera la realidad del municipalismo local. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta capacidad que yo diría que fue innovadora del municipio de Cuenca cuando creó sus empresas y que tuvo como su referente principal a la empresa Etapa? Le ha pasado que ha entrado en un momento casi de parálisis, que sus propias empresas alcanzaron, algunas, las nuevas, sobre todo un dinamismo importante, que desde luego hay que mantenerlo y proyectarlo, pero que su centro principal, su núcleo más importante, Etapa, y el municipio mismo han ido en una pendiente de parálisis. Y creo que esa es la realidad que necesitamos entenderla y darle un salto importante de relanzarle al municipio. El municipio se ha convertido casi en un obstáculo en la vida de los ciudadanos. ¿Cree usted que obedece, doctor Orellana, en algo a esa obstaculización, ese pare que se siente en el municipio de Cuenca, la sobrepoblación de funcionarios públicos? Mire, yo creo que hay primero una situación. Hay una falta de visión del lugar que le toca jugar al municipio en la historia local. Creo que ese es un principal problema, la falta de visión, la falta de ideas. Y desde luego esa falta de ideas conduce a otras cosas, a hacer del municipio un espacio de un caciquismo populista, que es lo que le ha pasado los últimos años. Y por lo tanto, en ese caciquismo populista, el municipio lo que hace es atender de manera desigual, desordenada, incómoda muchas veces a las demandas ciudadanas, y la única respuesta que tiene es dando empleo, pero no creando funciones y no creando oportunidades. Y creo que, desde luego, la sobrepoblación municipal, que es de alguna manera darnos cuenta que tenemos una entidad pesada que no sabe a dónde va, es el resultado de una cabeza que no sabe cuál es el horizonte. Muy bien. Este tema no deja de llamar la atención, y cuando usted habla de un caciquismo populista se nos viene a la mente varias obras que tratan de ser marqueteras para la ciudadanía. Antes de la pausa habíamos escuchado una nota que reflexiona sobre los supuestos megaparques. Usted ha tenido la oportunidad y en este marco de precandidato de visitar estos megaparques, doctor Orellana. Mire, primero el nombre de megaparques yo creo que resulta falso, por decirlo menos. No tenemos megaparques, tenemos un parque lineal en la 12 de octubre. Y el proyecto Nos referimos a Tarquigullo. Sí, sí. Y el proyecto de los parques lineales es un proyecto histórico de Cuenca, que bueno que se continúe, pero es un parque lineal. Un parque lineal mucho más pequeño, si hablamos en términos de mega, de otros parques que se han hecho como parques lineales en la propia ciudad de Cuenca. El Parque de la Luz, que en realidad es la Loma de Yanacauri, cambiada el nombre. La Loma de Yanacauri, la loma que tú eres, Pedro, que como le conocía la ciudad de Cuenca, en donde se ha hecho un mirador de condiciones naturales que ahora tiene una implantación interesante. Mira, lo que Cuenca necesita es un gran cinturón verde.
Y ese gran cinturón verde que tiene un estudio, que tiene incluso un reconocimiento internacional de esa proyección, es la que no se ha desarrollado. Yo participé en el estudio del cinturón verde de Cuenca y efectivamente Cuenca necesita constituir ese cinturón verde más allá de esta idea de la omega, que no deja de ser una idea un poco acomplejada, ¿no? Esta idea de crear lo grande pues lo grande pues lo fastuoso, y no lo útil, no lo necesario, no lo que nos hace bien. Y creo que romper un poco esa idea del omega, que no deja de ser una idea, primero, producto de una comprensión básica de lo que son las cosas, esta respuesta casi infantil de que me dan el juguete grande como el tranvía, que también es la idea del omega, mientras que lo que necesitamos es la solución del tránsito y el transporte, mientras que lo que necesitamos son temas viales tan importantes como, por ejemplo, entrada y salida de la ciudad, temas tan importantes como estos mismos del cinturón verde, que no necesariamente tiene que ser área pública donde ponga el letrero de la ciudad, sino que tienen que ser áreas de recreación y mantenimiento y de potencialidad en donde incluso el sector privado participe de manera dinámica en el desarrollo de la ciudad. Creo que ahí hay temas de comprensión y cosas que hacer. Cuenca tiene muchísimas posibilidades, efectivamente, y estas ideas de supuestamente darle a Cuenca y no permitir que Cuenca se haga, que es un poco el cambio, ¿no es cierto? Suponer que el municipio es esa entidad patriarcal, dadora de cosas, que está siempre entregando y a la que siempre le debemos, o a la que siempre le pagamos, y no el municipio, un instrumento del dinamismo de la ciudad, porque lo que importa de Cuenca no es que al municipio le vaya bien, es que a los ciudadanos les vaya bien. Y creo que ese cambio de óptica, esa visión renovadora, es lo que Cuenca necesita. Doctor, el día de ayer el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en un llamado de atención, más o menos leyendo entre líneas por su tono y su retórica, ha dicho a los movimientos y a los partidos políticos que han de participar en las elecciones de marzo del 2019 que, atención, que pongan muchísimo cuidado, que se cierra este 21 de diciembre la posibilidad de inscribirse a partir de las 18 horas. ¿Usted va a estar inscrito para esa fecha? ¿Se va a inscribir, doctor Orellana? Mire, yo le quiero contar una cosa que está ocurriendo, que ha ocurrido estas últimas semanas. Hay un proceso de irrupción ciudadana que yo diría le está quebrando las piernas al pasado. Y ese proceso de irrupción ha encontrado en mi persona y en el equipo que hemos logrado construir la posibilidad de que hagamos esta tarea, le quebremos las piernas al pasado y demos un salto adelante. Y estaremos inscritos, no tenga la menor duda. Muy bien, el tema electoral se viene a toda marcha y ya se empieza a sentir, los ciudadanos empezamos a sentir de alguna manera una asfixia por parte de las redes sociales que se han vuelto nuevamente protagonistas principales en las precampañas electorales. En estas redes sociales ya se siente una campaña de desprestigio enorme. Primero contra Marcelo Cabrera, segundo Paul Carrasco y tercero alcanza a Jefferson Pérez. Pero de alguna manera se mantienen lejos de ese espacio de confrontación aún candidatos como lo sería usted, como sería Jaime Astudillo, como quizás es Pedro Palacios, etcétera. Es decir, de alguna manera se ha concentrado en estas tres personalidades. A su entender como ciudadano y desde luego también como precandidato, ¿por qué cree que se está viviendo este momento preelectoral de acusaciones intensas a través de las redes sociales? Yo creo que hay dos fenómenos. Primero, creo que hay una reacción natural en las redes sociales que de alguna manera cumplen una función, yo diría casi terapéutica en la ciudad. La gente se desahoga en las redes. Y cuando la gente se desahoga en las redes, efectivamente tiene manifestaciones que no son las más adecuadas. Creo que ese es un tema que hay que considerar y que de hecho ocurre. Y segundo, yo creo que hay un tema mucho más concreto que son quienes tienen capacidad económica y tienen un grupo de trolls. Estos famosos centros de manejo de información, los troles, ¿quién puede pagar a esta gente? ¿Quiénes están pagando? Evidentemente los que se están peleando. Es decir, estaríamos hablando de estos tres candidatos. Ellos mismos son los que hacen la campaña sucia y ellos son los que terminan siendo víctimas de la campaña sucia. Solo quien tiene una gran capacidad económica, desgraciadamente, en los dos casos
de recursos públicos, efectivamente están protagonizando una batalla sucia, una batalla interna en donde no aparecen ellos de manera directa. Pero esa es la realidad. Yo creo que ningún cuencano más o menos avisado, más o menos informado, puede dejar de darse cuenta y de percibir que son estos mismos grupos creados por ellos mismos los que están protagonizando estas batallas. Usted como precandidato ve la asignación presupuestaria que les otorgarían para la campaña del 2019 como suficiente. ¿Es el recurso que les otorga el Estado, el Consejo Nacional Electoral, lo suficientemente bultoso, si vale el término, para correr con los gastos de una campaña que a todas luces será complicada por la cantidad de candidatos que va a existir para este 2019? Mire, yo no tengo recursos, no aspiro a conseguir recursos, no voy a pasar el sombrero. No va a buscar No voy a pasar el sombrero porque no es la manera de hacer campaña, porque tenemos que aprender a hacerla de otro modo. Hay una sola campaña, y es una campaña a la que yo les invito a todos los candidatos. Debatamos del futuro de Cuenca. Es una obligación, además. Debatamos del futuro de Cuenca. Pongámonos frente a frente, pongámonos de cara a la ciudad. Discutamos con la ciudad lo que Cuenca necesita. Si de esta campaña electoral tenemos el rumbo, la tarea, los eslogans, los proyectos que Cuenca necesita, creo que hemos ganado mucho. Por eso debatamos el futuro de Cuenca. ¿No? Conversemos entre los candidatos, dialoguemos de cara a la ciudad. Creo que esa es la tarea. ¿Ustedes considerarían o ya tienen visto la posibilidad de una alianza, un binomio, para también llevar candidato a la prefectura de la SUAY? De nuestro caso, en el caso concreto del trabajo que estamos haciendo, de las posibilidades que se han desarrollado, no vamos a tener un candidato a prefecto de manera directa, no salimos en binomio, hacemos una tarea por Cuenca. Muy bien, doctor, un llamado y una reflexión final al cierre de esta entrevista respecto de lo que mencionamos momentos atrás, refiriéndonos al famoso debate. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Cuál es la reflexión que debemos tener en mente los cuencanos al momento de que escuchemos? Porque estoy más que seguro que no faltará el candidato que se niegue a debatir en estas candidaturas en el 2019. Yo quisiera decirle a Cuenca y decirles desde luego a todos los precandidatos o candidatos que Cuenca tiene futuro. Que Cuenca tiene futuro en la medida en que se represente a sí misma en un proyecto de largo plazo. Y que esa representación que podamos hacernos de nosotros mismos, esa decisión que tengamos de hacer de Cuenca la principal ideología. Cuenca necesita este momento, a 2 años de cumplir los 200 años de independencia española, dictar su propio estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía de Cuenca va a ser la celebración de los 200 años de independencia española. Ese estatuto de autonomía es el estatuto de su propio desarrollo, es crear la constitución de la ciudad en el siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor Orellana. Gracias a usted, muy buenos días. Amigos oyentes, usted está en la hora clave en este espacio de noticias.